Bien sencilla de Geraldine Hernández con el ejemplito de esos muñecos que son una tendencia, que de hecho nosotros en Economía, las 4 ya nos hemos comprado nuestro Labubu. Y sí, lo que está pasando con el dólar hoy y ayer, por supuesto, generó muchísima expectativa. Vamos a conversar a continuación con Jorge Guillén, él es profesor de finanzas de SAN, porque ya tenemos la fotografía. El dólar cerró 3.55, similar al cierre de ayer, pero ¿hay razones que explican esta caída en el tipo de cambio? ¿Qué está pasando, Valeria? En el Perú no he visto mucho, pero leí algo en internet sobre Donald Trump y la Fed. ¿Cuál es la historia de todo esto? Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, básicamente hay una incertidumbre en Estados Unidos, ¿no? Cuando hay un debilitamiento de la economía americana, índices de recesión, más el tema de inflación que ahora está también presionando los precios por el lado de los costos de los insumos, ya que el petróleo se está encareciendo por los conflictos que tenemos en Medio Oriente, y las expectativas en cuanto a Jerome Powell, si va a terminar su periodo, va a bajar tasa o no, presionado por Donald Trump también. Toda esta incertidumbre que hay dentro de la economía americana, que ya lleva bastante tiempo, sí, claro, ¿no? Casi todo este año, sí, ha provocado ese retroceso. Hay algo estacional también, quizás porque estamos cerca de gratificaciones, las empresas venden dólares, pero no es muy significativo. Todos los factores externos e internos que están empujando a la baja la divisa extranjera es justamente el tema frente mucho, interno, ¿no, el frente Jorge? externo, sí. Pesa mucho lo que pasa en Estados Unidos, o sea, o la economía peruana, nuestro tipo de cambio está muy a la expectativa de lo que ocurre en las economías potentes como la de Estados Unidos. Sí, pero es una oportunidad, ¿no?, para comprar dólares, sí, porque probablemente igual nuestra economía no va a soportar tanta apreciación, no tanta fortaleza. El sol no se está fortaleciendo por sí solo. ¿Es un buen momento, Jorge, para comprar dólares ahora? Sí, es un buen momento para comprar porque probablemente en abril del próximo año tenemos elecciones. Uy, no, ya, claro. Y ahí los capitales siempre van a irse, la oferta de dólares se contrae, el tipo de cambio va a subir, va a revertirse. Tu chanchito ahí lleno de dólares, digamos, que te has estoqueado casi un año antes. Podríamos, incluso en la época de Castillo llegó a 4. ¿no? Recuerdo ese momento claramente, hubo una fuga de capitales importante, señalada incluso o de sacada por el mismo Banco Central de Reserva. Recuerdo alguna conferencia de Julio Velarde. Ahora, Jorge, antes de ir al tema de comprar o vender dólares, que es más utilitario, sí quisiera como centrarme en lo que está pasando en Estados Unidos. Hay una especie de, no sé si enfrentamiento entre Donald Trump, que es el presidente en Estados Unidos, y Jerome Powell, que es como el Julio Velarde del Banco Central de Reserva, pero allá, ¿no? Sí, en Estados Unidos con la Reserva Federal. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué le ha pedido Trump a Powell? Que Powell ha dicho, no quiero hacer eso, me voy a rehusar, me voy a poner fuerte. ¿Qué ha pasado? Es un punto de vista de Donald Trump que es más proempresario, ¿no? Él quiere que bajen la tasa de referencia o sus tasas de interés para reactivar la economía, para abaratar los créditos, y eso le conviene mucho al empresario. Pero Jerome Powell, que es más independiente y que no lo pueden, bueno, Donald Trump no lo puede tratar como si fuera su empleado de la Torre Trump, ¿no? Es un órgano independiente que le dice, yo también tengo que vigilar la inflación. Total. Entonces yo no puedo bajar. Es como, pongamos un ejemplo, como si hubieran, en algún momento unos especialistas financieros internacionales lo explicaron como bien sencillo, como si tuviéramos cucarachitas. Las cucarachitas son la inflación. Las cucarachitas ya le dieron todo el insecticida posible desde el año antepasado y desde el 22, 23 por la guerra de Rusia-Ucrania. Ya las han matado, pero todavía quedan 1 y 2. Y esas se reproducen muy rápido. Entonces eso es lo que teme Jerome Powell, porque todavía quedan algunas. Entonces todavía tiene que seguir extinguiendo y después ya puede soltar las tasas. Pero él no puede soltar cuando todavía hay problema de inflación, sino va a tener una estanflación. Inflación y recesión y va a tener todo mal. Entonces él tiene que asegurarse que la inflación ya no es un problema para empezar a reducir tasas. Y está en su derecho, o sea, es su chamba, básicamente, es uno de los objetivos que tiene la Fed. Claro, ellos hacen su análisis de pronóstico, análisis de estimación de la demanda, cómo están empujando los precios, y en función a ello ha tomado esa decisión de repente más de hacer pausa y no bajar la tasa. Ahora, incluso leía en algunos medios internacionales, pese a que la Casa Blanca ha marcado cierta distancia, de que habría algunos nombres para reemplazar al presidente de la Fed, que por cierto, él asumió en el 2018
renovó en el 2022, se tiene que quedar hasta mayo de 2026, pero hay voces que están pues apuntando a una salida previa, ¿no? Entre octubre, noviembre, o sea, en los últimos meses de este año. ¿Afectaría eso, golpearía el tipo de cambio? O sea, sacar a una figura como Powell, ¿sí? Sí, podría, porque es alguien que da, es como un Velarde, ¿no? Que da cierta solidez, cierta confianza, okay. ya, no genera incertidumbre. Y podría de repente Donald Trump poner a alguien que lo pueda manipular fácilmente. Y eso es lo que podría dar malas señales al mercado. Ahora, el tema de la inflación, ¿cómo está en Estados Unidos? Tengo entendido que está todavía por encima del 2%, que es como su rango, ¿no? Sí, está un poco en el rango superior. Todavía ahora probablemente está siendo exacerbada por el alto precio del petróleo. Ya. Y eso eleva los costos de transporte, de insumos. Claro, Eso también incluso nosotros pasamos factura por inflación, probablemente. Ahora, regresando a nuestro país, un poco ya después de haber entendido qué es lo que está pasando en el plano internacional, sobre todo en Estados Unidos, para el peruano estos momentos, digamos, son ideales porque estamos en un nivel bajo, ¿no?, de los últimos 5 años. Ideal comprar dólares, muchos de repente a fin de junio han recibido su sueldito. Es recomendable ahí tener su chanchito. Claro, una gratis o un extra, diversificar el portafolio un poquito más hacia dólares, como dijo la analista, porque dice desde el 2020 que no tenemos esas cifras, que justamente fue la época de pandemia que Estados Unidos también, al igual que todos, nos afectó. Entonces, tiene sentido de que el tipo de cambio haya bajado bastante en esa época, porque, bueno, son periodos distintos, sí, claro, pero sí son periodos en los cuales Estados Unidos estuvo un poco debilitado. Y ahora más, ¿no? Y probablemente coincidimos ahora con la época de elecciones, y depende de quién llegue, ¿no? Si llegan candidatos, como decían... Con perfiles diferentes. Como decía Vargas Llosa, ¿no? Entre cáncer y SIDA, dos candidatos, digamos, muy... Dependiendo de los candidatos polarizados. también, dependiendo de los candidatos también vamos a ver cómo se va transformando o cambiando la tendencia en el tipo de cambio. Sí, porque la única vez que el tipo de cambio no subió tanto fue en la época de PPK, cuando llegó PPK con Keiko. El lunes siguiente la bolsa de valores se incrementó en precio y el tipo de cambio bajó. En todas las otras elecciones siempre el tipo de cambio se dispara y la bolsa se cae, porque hay un candidato ahí un poco, digamos, complicado, o se polariza la elección, como hemos mencionado el caso de Castillo, ¿no? Que ahí el tipo de cambio pues se disparó, cuando tuvimos que votar entre Castillo y Keiko, ¿no? Claro. El tipo de cambio se disparó en 4.1 soles por dólar. Sí, se rompió el techo de los 4 soles. Ahora, esta situación del tipo de cambio, ¿cuál es tu percepción? ¿Es una tendencia que se va a mantener allí? ¿Son hipos o digamos, es una situación muy corta, momentánea, responde básicamente a lo que está pasando en Estados Unidos y probablemente el lunes veamos otra cosa diferente? Yo creo que va a continuar todavía, porque si bien tenemos todavía el tema de Jerome Powell y la evolución de la guerra, yo creo que todo este año va a estar con un perfil en una banda bastante baja, ¿no? Claro, el Banco Central seguramente va a estar tratando de intervenir, ¿no? Para tratar porque cuando el tipo de cambio está muy bajo pierde las exportaciones, sobre todo los agroindustriales. Entonces, no hay riesgo cambiario crediticio, la gente que tiene deuda en dólares no tiene problemas. Claro. Tampoco hay problemas de inflación, tampoco, ¿no? Pero sí el exportador sí se golpea, sobre todo el agroindustrial, no el minero, más es el agroindustrial que genera empleo. Entonces, hoy seguramente Julio Velarde no vamos a tener situaciones de un tipo de cambio de 2 soles por dólar, pues es imposible. ¿Cuál es el rol del Banco Central de Reserva? Porque cuando yo hablo con varios especialistas, economistas entre ellos, siempre el rol, ¿no?, que tiene el Banco Central de Reserva es amortiguar que estos cambios no sean tan bruscos, ni para arriba ni para abajo. Entonces, ahorita estamos observando, digamos, de manera indirecta también las manos del Banco Central de Reserva. Sí, él tiene varias estrategias con las tasas también. Él puede bajar tasas para que suba el tipo de cambio, un poquito para que el tipo de cambio se compense y se suba, o puede hacer compra de dólares también, o algo muy equivalente, ¿no?, con encajes también. De esa manera va a generar que los capitales tengan el sentido que él quiere, que el tipo de cambio no se vaya a 2 soles por dólar, ¿no? Porque sería
El Perú es uno de los países que menos volatilidad cambiaria ha tenido en América Latina, y eso lo reconocen, siempre lo han reconocido Claro. a Julio Velarde, Sí, ¿no? por supuesto. Debido a que somos una economía muy dolarizada, no nos podemos dar el lujo de tener saltos como tiene Colombia, ¿no? De 5 a 10, no, en 100%, ¿no? Eso no lo hemos tenido nosotros. En nuestra banda imaginaria del dólar siempre ha estado entre 3,5 y 4. Ya. Ahora, hablamos hace instantes, Jorge, sobre el tema de la gratificación, ¿no? Que sabemos que va para julio, para diciembre, ahí está también el tema de la CTS, que por normas se puede retirar. Cuando ocurren estos panoramas, ¿no? Esas eventualidades al año, me quiero centrar en la gratificación julio, diciembre, ¿hay algún efecto sobre el dólar? Sí, sí, es temporal. Siempre más o menos en julio, en noviembre que pagan CTS y en mayo, las empresas venden sus dólares para tratar de cumplir con sus obligaciones en soles. Ah, ya. Entonces, de esa manera, esa venta hace que el tipo de cambio baja una décima, no es mucho, porque el mundo corporativo en Perú no es tan... Claro, no es el tejido empresarial. La mayor parte son informales. Okay. Es un monto fuerte, pero no es tan, digamos, tan que le preocupa al Banco Central. Ya. ¿Y lo mismo pasa entonces con la gratificación? Sí, probablemente ahora ya las obligaciones ya están más o menos, ya la venta ya se hizo. Probablemente también un poquito estos números están recogiendo esta caída. Ok. Cuando vemos efecto gratificación, no necesariamente es en julio, quincena, no es sino antes. Previo, porque tienen que pagar, ¿no? Y tienen que acumular y juntar liquidez. ¿La última quincena de junio? Capital de trabajo, más o menos, sí, ya. Antes, incluso. Ya a estas alturas ya las empresas ya tienen su portafolio. Ok. Entonces, gratificación, igual, probablemente una caída ligera del tipo de cambio. Pero es una décima que seguramente ha ayudado por ahí. Mira tú. Muy bien, Jorge, yo te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde sobre la explicación bastante sencilla de las razones detrás también del cierre y la caída del tipo de cambio. El dólar, señores, hoy que marcó a 3 soles con 55, de los niveles más bajos que no veíamos desde septiembre de 2020. Los últimos 5 años. Jorge Guillén, profesor de finanzas de SAN, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y